irresponsable. No encuentro otro adjetivo calificativo para señalar con el dedo al gobierno de Michelle Bachelet. También lo acuso de faltar a la verdad, de no cumplir con sus promesas. Con la autoridad que permite haber alertado desde el año 2014 sobre el incremento de la deuda pública, es que ahora podemos afirmar que el ritmo de ese incremento es insostenible. La deuda pública la tendremos que pagar entre todos los chilenos. O sea, nos metieron la mano al bolsillo. Para justificar la reforma tributaria, el incremento de tributos, la presidenta Michelle Bachelet dijo que las reformas estructurales aumentarían los costos del Estado y por lo tanto se necesitaba más ingresos tributarios y nos prometió ingresos permanentes para gastos permanentes. Faltó a la verdad, porque eso no se produjo. Por eso aumenta la deuda pública. En 2006, la deuda pública representaba el 5% del PIB. En 2016, el 21,7%. Este año llegará a más del 25% y según el Fondo Monetario Internacional, ahora el 2020, al 30%. Este es un caballo absolutamente desbocado. Le doy un dato, porque estas son cifras oficiales. En el segundo trimestre de este año, es decir, en solo 3 meses de este año, la deuda aumentó en 6.700 millones de dólares. Creció en 73.600.000 dólares diarios. 73 millones de dólares diarios. Le pongo un ejemplo. Las líneas 3 y 6 del metro, recién terminadas, costaron 3.000 millones de dólares. O sea, en un mes y medio de incremento de la deuda, se pagan 2 líneas de metro. La línea 7, que se acaba de anunciar, la más cara en la historia, costará 2.758 millones de dólares. O sea, se pagará en pocos días de incremento de la deuda. El presupuesto anual de la región del Biobío se paga con 3 días de incremento de la deuda. Hay que señalar que las utilidades de Codelco, por ejemplo, de 2014, se pagan en un mes del incremento de la deuda. O sea, todas las utilidades de Codelco son para pagar un mes del aumento de la deuda. Esto con respecto a las utilidades de 2014. El incremento en 2015 se paga en 15 días de utilidades de Codelco. La deuda total ya alcanza 60.000 millones de dólares. El próximo gobierno deberá pagar intereses, solo intereses, por 12.000 millones de dólares. Es posible que Codelco trabaje todo el próximo gobierno solo para pagar intereses y que además falte. Habrá en el próximo gobierno un incremento del 66% de los intereses de lo pagado por este gobierno. Y será el doble, más del doble, de lo que pagó el gobierno de Sebastián Piñera. El gobierno de Sebastián Piñera pagó 5.622 millones de dólares, el próximo gobierno deberá pagar 12.000. El solo incremento del pago de intereses es casi toda la recaudación de la reforma tributaria en pleno régimen, que son 8.300 millones de dólares. Esto para que usted se dé cuenta de la magnitud del desastre ocurrido en cuanto a la deuda bajo este gobierno. Por todo esto es que digo que el gobierno de Michelle Bachelet es irresponsable. Nos ha hecho vivir con una mascarilla de oxígeno, porque vivimos de los préstamos, dando la apariencia de que todo está normal. Es lo que permite que la presidenta diga que pueda decir, lo dice, que su gobierno ha sido extraordinario, sin asomo de ninguna autocrítica. En medio de este jolgorio del que se vive, de prestado, es que es posible, por ejemplo, que la presidenta tome un avión, se vaya a ver un partido de Brasil con Chile, eso cuesta 35 millones de pesos, un avión de lujo, solamente lo poseen en Chile, además de la FACH, Luxic y Polman, los hombres más ricos de Chile, y porque todo esto se vive, insisto, en medio de un jolgorio, el jolgorio de cuando se vive de prestado, no hay ningún punto honor. Para mantener el desempleo bajo, se ha incrementado en 200.000 personas las personas que trabajan para el Estado. Alguien podría decir, como respuesta, que el gasto público es un estímulo para la economía.
Desgraciadamente las cifras lo desmienten. Mientras Chile creció en 20 años un promedio de 3,7% anual, bajo este gobierno creció 1,8% anual, que es el más bajo desde el retorno a la democracia. Y creció ese 3,7 con un promedio del cobre de $2,7 la libra, de $2,5 la libra, y bajo este gobierno el promedio ha sido 2,7. Y Chile, en esos 20 años, creció por sobre el promedio mundial, y ahora está mucho más bajo que el promedio mundial. Incluso le paso un dato. Se dice que los países desarrollados normalmente crecen menos que los que están en desarrollo, como Chile. Bueno, resulta que nosotros somos, dentro de la OCDE, el penúltimo país en crecimiento. Todas las cifras son un desastre y el incremento del gasto público no ha servido pero para nada para el crecimiento del país. El resultado para el próximo año es que el déficit será alto. ¿Por qué? Porque analistas señalan que los ingresos que calcula la ley de presupuesto que se redactó bajo este gobierno son absolutamente optimistas y que habrá menos ingresos y por lo tanto más déficit, más deuda. Y otra consecuencia es que puede nuevamente caer la clasificación de riesgo. Es verdad que es posible endeudarse también para invertir, pero inversión no ha habido bajo este gobierno. De hecho, la inversión ha caído. Escucho ahora a Marco Enrique Sominami decir que este es un debate falso. Es triste que un candidato que fue un agudo crítico de Michelle Bachelet, en una voltereta por simple cálculo político, se haga parte de una enorme irresponsabilidad. Solo es entendible su declaración al saber que no va a ser presidente. Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, dijo: la gran ola no deja de ser efímera y todo vuelve a su sitio, antes o después, y únicamente sirve para mantener el sistema a flote a cambio de tiempo y toneladas de injusticia. Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Pronto descubriremos, como se dice ahora, a los piluchos y piluchas chilenos.